casi todo el mundo piensa que en Disney XD solamente pasaban series conocidas y que no rellenaban el hueco de programación que solía estar reservado para caricaturas de mayor revuelo como Gravity Falls, Kinkudouki o Galaxia Wonder. Pero hubo un tiempo que una serie estuvo en la memoria colectiva debido a que no solo servía como el relleno de la programación, no lo vamos a mentir, sino que fue una de esas series canadienses, al igual que con Bajo Terra, que estuvo en el momento que debía estar. Y sí, estoy hablando de Campamento Lake Bottom. Traídos por las mentes de Eric Jacobson y Betsy McGowan, esta caricatura fue producida por Teletoon y distribuida a casi todo el globo por Disney. Y verán, en este mundo, los monstruos y seres mitológicos de todo tipo viven en conjunto con la sociedad. Tanto así que hasta los zombies pueden trabajar de oficinistas, los pie grandes como artistas de modelaje y muchos más otros bichos por ahí aportan a la ciudad. Pero aún con toda esta integración, había ciertos cazadores de monstruos que les hacían la vida imposible a ellos. Tanto así que los ejemplares se mantenían escondidos en los lugares más recónditos del mundo. Pero el más conocido de todos era una montaña con un volcán activo cerca de un terreno baldío acompañado de un lago que conectaba con una playa a las afueras de la ciudad. Por aquellos años que los monstruos se mantenían en aquellos terrenos, un zombie llamado Sawyer quería forjar su propio campamento y volverse un consejero para perseguir su sueño de tener un camping ideal que pueda ser un antes y un después para los humanos y los monstruos. A la par de eso, un pie grande llamado Armand era expulsado de su manada debido a que él no era apto para ser parte del grupo, ya que solo se preocupaba por su comodidad y su estabilidad que el atender a su manada como cualquier otro monstruo salvaje. Y así es como Armand termina en los bosques mientras se mantenía al tanto con las civilizaciones. Un día como cualquier otro, estos dos se encuentran y comparten entre ellos su sueño de querer fundar un campamento. Por lo que en un lugar abandonado después de 20 años, lo que antes era un terreno baldío, logran forjar y crear su terreno para crear el campamento. El problema es que no sabían qué nombre ponerle, y menos mal que llegarían los campistas del futuro, donde terminarían en una disputa, quienes al interactuar con Sawyer y Armand del pasado, ellos lograrían convencerlos del nombre: Campamento Lake Bottom. Es así como todo empieza, creando las cabañas, los edificios para los consejeros, los lugares de actividades y muchas otras cosas más. Sin embargo, en el tiempo que establecieron el campamento, la mayoría de los campistas que asistían eran básicamente una función entre monstruos y humanos que pasaban las vacaciones de forma indeseada, pero que de igual forma buscaban diversión en aquel campamento, hasta que una cazadora de monstruos llamada Rosebud les estaría haciendo caza alrededor de estos terrenos y exterminando a los monstruos que no solo se mantenían escondidos en aquel bosque de Lake Bottom, sino también a varios campistas que cayeron bajo sus manos. Pero así, cuando Sawyer y Armand estaban a punto de morir, el zombie le dice que estaba muy hambriento, por lo que Rosebud se apiada de ellos y decide cocinarles algo para el viaje. Por lo que me imagino que se imaginarán por dónde va la cosa. Y es así como logran convencerla a la ex cazadora de seguir su sueño de ser cocinera, y es por eso que adivinen quién termina siendo la chef de Lake Bottom. Pero en algún punto, aquellos campistas que habían sido mandados por Rosebud regresaron. Al mismo tiempo, se incorporó un nuevo miembro de los conserjes de Lake Bottom llamado Pat, el cual no seguía la filosofía del campamento en lo más mínimo, ya que si en Lake Bottom la diversión era lo que más predominaba en la zona, Bot hacía todo lo contrario. Realizaba actividades aburridas y en cierta forma abusivas contra los campistas, haciendo su estadía lo más infeliz posible. Sawyer se daría cuenta de esto, y así es como lo reta a un juego de captura la bandera para ver quién se quedaba con la propiedad
de los terrenos, a lo cual obvio Sawyer sale victorioso del encuentro, pero Bud, siendo un mal perdedor, intentaría sabotear al campamento de todas las maneras posibles, y así es como utiliza la mitad del terreno que había más allá del lago para fundar el campamento Sonrisas, que obvio es la competencia de Lake Bottom, y en un futuro Sonrisas explotaría en popularidad por ser un paraíso para los niños. Luego de unos años, en pueblos y lugares cerca de Lake Bottom, nacería una nueva generación de campistas, entre ellos el hijo de Bud llamado Bud Squad y los hermanos Susie y McGee, quienes al principio se llevaban muy bien en la infancia, se trataban como hermanos normales y les encantaba hacer danza juntos. Pero cuando McGee arruinó una de sus coreografías, Susie no lo perdonaría jamás. Bastante dramática si me vienen a preguntar a mí, ¿bien? Incluso cuando toca el día de irse al campamento, además de que Susie se llevaba bastante bien con Bud Squad, decide sabotear la ida de McGee al campamento Sonrisas y obligando a ir al campamento Lake Bottom en compañía de otros niños llamados Gretchen y Squirt, los cuales, dicho sea de paso, también tomaron el autobús de manera accidental, ¿bien? En medio de todo esto, Gretchen descubre que la hermana de McGee, o sea, Susie, es la responsable de frustrarle sus sueños de ser modelo de belleza, justificando así su actitud de amargada y mañosa, y créanme que esto va a tener mucha implicancia en el futuro de la serie. El punto es que todos llegan al campamento Lake Bottom y se llevan un tremendo susto al ver los consejeros por primera vez, por lo que los tres idean un plan en conjunto para escapar al ver que el campamento Sonrisas queda solo al otro lado del lago, cosa que logran utilizando una balsa improvisada mientras los consejeros los perseguían junto a su calamar mascota que vive en el lago llamado Fangosa. Pero al llegar los chicos a Sonrisas, todo su entusiasmo se les cae al ver que los campistas son igual o hasta peor que la hermana de McGee y Bud Squad juntos. Y así, cuando todos estaban a punto de hacerles la vida imposible a los tres niños, los consejeros llegarían a tiempo para defenderlos. Por lo que, conmovidos por esta acción y viendo que el campamento Lake Bottom es más allá que solo una atracción favorita, los tres se deciden incorporar a Lake Bottom para ser quienes harían historia en este terreno. Una vez dentro, los chicos se involucran en un sinfín de aventuras y desventuras, ya sea por intentar hacer competencias en contra de Bud Squad o de plano molestar a las entidades del campamento como vendrían siendo otros monstruos que se han estado escondiendo en los páramos donde se ubica Lake Bottom. Ya saben a qué me estoy refiriendo: a duendes, vampiros, sirenas, además de algún que otro bicho por ahí que esté dando vuelta. Incluso a veces pudiendo utilizar artefactos poderosos o hasta poder viajar en el tiempo. Pero si hay algo que caracteriza en todo momento los eventos del campamento, es que Bud Squad siempre está ahí para fastidiar a los campistas. Pero, a ver, eso tampoco es muy sincero de mi parte. No siempre está ahí para molestar. A veces hasta termina acompañándolos nada más porque o se mezcla entre sus bromas o porque la situación lo pone tan en peligro que debe controlar que nada se salga de control. Pero no piensen que esto lo hace porque es bueno o cosa del estilo. Para nada. Incluso tanto es su ego que un día, cuando los chicos tienen en sus manos la máquina del tiempo, Bud Squad aprovecha lo que queda del líquido rosado para crear un gel para el cabello que lo vuelve asquerosamente rico, siendo así capaz de comprar grandes cantidades del campamento Lake Bottom y volverlo su fábrica personal, esclavizando a los consejeros para poder extraer más de ese líquido. Menos mal que los chicos logran destruir el imperio de Bud Squad del futuro y regresar al pasado. Pero aún así, con eso, él mismo logra colarse en su viaje, terminando en el momento donde se juntarían Sawyer y Armand para fundar el campamento, quienes logran vencer a ambos Bud Squad para así evitar que el campamento llegara a sus manos, obligando al Bud Squad del futuro a servir como un conserje para cuando llegue otra vez a su tiempo normal. Después de varias aventuras en el campamento y
muchas experiencias tratando de sobrevivir a la muerte en contadas ocasiones, la muerte, ahora figurativamente hablando, volvería para Sawyer en forma de su madre, ya que ésta solamente iba a ir en visita de su hijo, pero al ver a los campistas, toda su estadía se vuelve en una lucha de supervivencia, ya que la madre hará todo lo posible para comerse el cerebro de los campistas, incluso obligando a su pobre hijo a retomar esas costumbres de zombie en aquel momento, quien, viendo todo lo que estaba causando su familiar, decide confrontar por primera vez a su madre y terminando por hacer que se largue de una vez por todas del campamento. Luego de eso, como saben, ocurren más aventuras, como enfrentarse al dios del juego de minigolf, confrontar a alienígenas que se estrellaron por accidente en el campamento, hacer un sinfín de torneos ridículos para fastidiar a los de enfrente del lago, además de jugar con un artefacto que revive la época de los dinosaurios. Sí, así como escuchan. Pero entre tanta cosa, llegaría el día donde los padres de los hermanos irían a visitar el campamento de Lake Bottom. Por suerte, todos los preparativos que McGee hizo para la estadía de sus padres fueron un éxito. Pero los vio como que actuaban de una manera extraña, como si no les sorprendieran nada de las rarezas que ocurrían ahí en el campamento. Y eso fue porque una planta dedicada a extraer los cuerpos de las personas y replicarlas a su antojo, se coló en el camino de sus padres, absorbiendo sus figuras, y al ser descubierta decide luchar contra todos en el campamento. Por suerte logra ser derrotada y los niños terminan por rescatar a sus padres, que al no tener idea de lo que pasó, piensan que tuvieron solo un día normal en el campamento, tanto así que los convencen de quedarse un tiempo más. Más allá de todo esto, los niños se mantienen juntos acompañados en cada una de las aventuras, tanto así que llegaron a convencer a la madre de Sawyer de no volver a comer cerebros y hasta se les une en una aventura de exploración alrededor de los terrenos. Aunque, a decir verdad, su madre no es como que sea la más indicada para dirigir las excursiones alrededor del campamento. Menos mal que Sawyer logra ponerla en su lugar y haciendo todo lo posible para evitar que la situación se vuelva a descontrolar como la última vez. Y hablando de los consejeros, algo que no les conté es que Armand lleva consigo sus propios artefactos malditos, incluido entre todo esto un libro de cuento que es capaz de invocar al mismísimo Coco, o un pincel que le pertenecía a su difunto amigo llamado Vincent, quien estaba obsesionado con el arte perfecto. Sin embargo, muchos de los problemas que ocurren en el campamento con los artefactos o la aparición de otros monstruos mayormente son por la culpa de McGee o Bat Squad, como la vez que este se peleó con Susie haciendo que la chica se mudara al campamento Lake Bottom por venganza, transformando todo el lugar a imagen y semejanza de ella. Por suerte este va a pedirle perdón por todas las cosas que hizo, y así es como Susie vuelve al campamento Sonrisas. O también está la vez que McGee hace llegar la Navidad de forma muy temprana al campamento, ya que logra hacer que Santa se estrelle contra Lake Bottom, perdiendo la memoria en el proceso, pero después de varios intentos para devolverle sus recuerdos, solo se le regresa de manera parcial, por lo que de ahora en más Santa se dedica a castigar a todos los que se portaron mal con métodos no muy convencionales, que digamos bien. Aunque el haber cambiado la rutina de Santa Claus no fue como el único problema que tuvieron que enfrentar, como cuando McGee termina en otra dimensión bajo tierra, similar a un mundo como el de Alicia en el País de las Maravillas, donde su hermana mayor le estaría haciendo la vida imposible ahí jugando un torneo de waterpolo. Menos mal que McGee logra darle pelea a la versión malvada de su hermana para que pueda escapar de esa realidad subterránea. Y así, teniendo muchísimas aventuras, enfrentando a todo tipo de monstruos, compitiendo uno contra otro campamento y soportar días y noches de peligro, llegaría la última semana de estar en Lake Bottom. Porque resulta que todas esas cartas que McGee escribió a sus padres nunca les llegó siquiera al domicilio. Y eso fue debido a que utilizó un número postal equivocado, haciendo que todas las cartas se perdieran y jamás recibieran lo que estuvo pasando su hijo en el campamento. Así, llegando el último día, los chicos decidirían despedirse de los consejeros, quienes también iban a extrañar a sus campistas favoritos que habían hecho un antes y un después en Lake Bottom.
Pero eso sería interrumpido cuando dos campistas llegarían del campamento Sonrisas expulsados hacia Lake Bottom. Y los botomeros, o sea, los chicos, decidirían darles un último día especial enseñando las costumbres típicas del campamento a los nuevos integrantes que llegaron al lugar. Pero a su vez, esto terminaría siendo interrumpido cuando Bot Squad saca los papeles oficiales de la propiedad de su campamento, y es ahí cuando reta a Lake Bottom a un torneo de habilidades para ver quién se queda con la propiedad de este lugar. Por supuesto que los chicos estarían a punto de perder los terrenos, pero gracias a la tenacidad y también a los nuevos miembros que llegaron, logran tomar la delantera del torneo, terminando siendo victoriosos y dejando en ridículo una vez más al tipo este de acá. Y ya, al caer la noche, estos deciden hacer un abrazo grupal entre lágrimas para despedirse por última vez de su querido campamento. Exceptuando a Susie, porque, bueno, Susie es Susie a lo largo de toda la serie, es Susie. ¿Qué quieren que les diga? Sin nada más que decir, esto fue el final de Campamento Lake Bottom.